Buenas tardes, bienvenidos. Con la situación actual de la pandemia, desde la obra social se han empezado a hacer diferentes charlas o videos para que podamos llegar a los afiliados en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. El día de hoy la idea es poder hablar un poco sobre uno de los temas que charlamos en el curso preparto, el curso PIM de preparación integral para la maternidad. Como les venía diciendo recién, normalmente estos cursos se dan de forma presencial y esta charla en particular que voy a dar el día de hoy tiene la característica de que es muy interactiva, de un ida y vuelta permanente con los padres, cosa que hoy va a ser mucho más complejo, prácticamente imposible. Entonces, de alguna manera voy a tratar de ir transmitiendo lo que suelen surgir como dudas habituales o comunes de los papás a la hora de plantear este tipo de temas. Específicamente este tema del curso preparto tiene que ver con la crianza, le hemos puesto algunas veces, o cómo acompañar el desarrollo de los niños y de las niñas. La idea principal es pensar cuál es la concepción de sujeto que tenemos de un bebé. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué idea tenemos dentro de nuestra cabeza? ¿Qué es un niño? ¿Quién es? ¿Qué hace? Porque a partir de esa idea que la tenemos todos dentro de nuestras cabezas y no la cuestionamos demasiado, es cómo nos vinculamos con los bebés. Y en parte esa forma de vincularlos tiene que ver con cómo se van desarrollando. Por eso me parece importante por ahí, no sí cuestionar, poner en duda, pero sí reflexionar sobre esta idea que socialmente tenemos todos respecto de los chicos. Como les decía, lo primero que me parece importante para pensar es esta concepción de sujeto, esta idea que tenemos de niño, de niña. Entonces, cuando se dan las charlas acá en el edificio de la obra social, lo que yo les suelo preguntar a los papás es si los bebés y las bebés son personas y si por ser personas merecen respeto. La mayoría, sorprendidos por la pregunta, absolutamente dicen sí, son bebés, son personas y sí, por supuesto, merecen respeto. Entonces, la pregunta que viene después, que nos invita a pensar un poco a todos, es si ustedes creen que realmente son respetados los bebés y las bebés. Y que empecemos a hablar sobre ejemplos concretos para pensar si son respetados o no son respetados. Después de un largo silencio, lo que suelen aparecer son situaciones más extremas, como por ejemplo, un niño que se lo golpea no es respetado, un niño que se lo deja sin cambiar los pañales por 40 minutos, una hora, no es respetado. Y esos son ejemplos muy claros, obvios, pero son bastante extremos de pensar que un bebé o una bebé no es respetada. Y la idea por ahí es un poco pensar que hay situaciones mucho más sutiles en donde esto de ser persona o de ser respetado empieza a entrar en un gris. Y ahora me voy a permitir yo dar algunos ejemplos bastante concretos de estas situaciones. Y espero no ofender a nadie con estos ejemplos, pero simplemente para ayudarnos a pensar y a reflexionar. Yo siempre les pregunto a los papás, y ahora tal vez algún colega enfermero se va a enojar, si han visto alguna vez un enfermero o una enfermera decirle a un recién nacido que le van a poner una inyección, que eso le va a doler un montón, pero es por su bien, y que está su papá o su mamá al lado para ayudarlo y contenerlo ante esto que le va a doler y le va a molestar mucho, y después hacerlo. La mayoría de los papás responden que no. Entonces, a veces lo que hacemos es darlo vuelta y pensar qué pasaría, y ahora se los llevo a ustedes que están del otro lado, si en estos momentos que están tan interesados, o supuestamente están interesados con esto que yo estoy diciendo, aparece una persona por detrás y les pone una inyección en la cola, sin que ustedes lo sepan. A nadie le va a parecer normal eso. Y la gran mayoría de la gente lo más probable es que se enoje. Y que esa persona que les acaba de poner una inyección, de alguna manera, sufra alguna consecuencia por eso que les acaba de hacer. Porque fue una agresión sobre el cuerpo de ustedes que ustedes no han permitido ni estaban esperando.
Entonces esta situación, que si la pensamos en un adulto nos parece algo increíble, o sea, a nadie le va a pasar que en este momento le pongan una inyección en la cola o en cualquier parte de su cuerpo. A un bebé le pasa todo el tiempo. Y a un bebé, y acá sí me sumo, yo he trabajado como kinesiólogo en el programa de atención temprana, ahora trabajo como psicomotricista en la Dirección de Salud Mental y trabajamos con niños, y a veces nos llegan niños a la consulta y nosotros charlamos con los padres y los desvestimos a un bebé de unos pocos meses sin tomarnos el tiempo de contarles y avisarles que lo vamos a desvestir y por qué lo vamos a desvestir. Cuando a ningún adulto le haríamos eso. Ningún adulto entra a una consulta y sin mediar palabra le sacamos la ropa. No nos deja un adulto. Y con un bebé está absolutamente normalizado eso. Y así podemos poner un montón de ejemplos para empezar a pensar de si los bebés son respetados o no son tan respetados en esta concepción social que tenemos del trato hacia los niños. Voy a tratar de poner algunos ejemplos más para que quede claro esta idea de pensar o de repensar la infancia y de repensar nuestra idea sobre la infancia. Seguramente a muchos de ustedes o a muchas hay algo en particular que les gusta un montón. Siempre pongo el mismo ejemplo, discúlpenme la gente que ya me ha escuchado en otros momentos, pero si hay algún hombre o también mujeres que le encantan los autos, y yo a los papás les suelo preguntar, bueno, ¿qué auto te gusta? No sé, me dicen Volkswagen. Bueno, si tuvieras toda la plata del mundo, ¿qué auto te comprarías? Y suele aparecer un Porsche, un Lamborghini, una Ferrari o cosas por el estilo. Yo tampoco sé tanto de autos. Y entonces aparece la situación hipotética donde les preguntamos a los papás, bueno, ponele que ahorraste mucho tiempo, trabajaste un montón de tiempo, te compraste el auto, llegás a la puerta de OCEP porque venís al curso preparto y un señor en la esquina te dice, che, ¿me lo prestás una vueltita? ¿Vos le prestarías tu auto recién comprado que tanto te costó una vueltita? Y el 100% de los papás me dice, no, de ninguna manera. Bien. ¿Por qué? Porque no, porque es mío, porque me lo acabo de comprar y por un montón de razones más, y todos entendemos esas razones. Entonces cuando damos vuelta a la cosa, empezamos a pensar, un niño de 2, 3 años, cuando tiene que ir a un cumpleaños o a la casa de un primito y le decimos, llévate un solo juguete, ¿qué juguete se lleva? El que más le gusta, el que no deja para nada, ¿no? Y cuando llega a esa casa, muchas veces suele pasar que algún amiguito, el primo o un nene que no conoce le dice, préstamelo un rato. ¿Y nosotros qué le decimos? Que lo preste porque tiene que aprender a compartir. Y si lo volvemos a dar vuelta, al señor que se acaba de estacionar en la puerta de OCEP, aparece un policía y le dice, hombre, por favor, usted tiene que ser generoso, tiene que aprender a compartir. Comparte el auto que se acaba de comprar con este señor que no conoce, que acaba de aparecer, y deje que dé una vueltita por Mendoza y ya se lo va a traer. Y nadie presta su auto. Entonces, de repente, nosotros no prestamos nuestras cosas que nos parecen muy preciadas y pretendemos que un niño preste su juguete más preciado. No digo con esto que un chico no tenga que aprender a compartir y que no sea un valor la generosidad, y que no haya que de alguna manera empezar a pensar cómo puede entrar ese valor en la vida de un niño. Pero me parece que lo que quiero transmitir es, pongamos en perspectiva lo que le estamos pidiendo a un niño a la hora de pedirle algo, de transmitirle un valor. ¿Sí? Último ejemplo en este sentido, y no pongo más para poder pasar a otro tema. A la hora de pensar en las penitencias, o cuando los papás están muy alterados o ya muy desbordados por las situaciones, hay veces que uno termina gritando en un niño, mandándole en penitencia o pegándole un coscorrón, ¿no? Entonces, de vuelta, volvemos a poner otro ejemplo y lo llevamos a los adultos y pensamos con los papás cuántas veces en las parejas uno se pelea y se enoja un montón y le encantaría terminar la discusión diciendo, me cansé, estoy harto de discutir, te vas a la pieza y te vas a quedar ahí hasta que yo te diga. Nadie hace eso con su pareja, pero sí algo muy común con un niño.
Y hoy, año 2020 en Argentina, a nadie se le ocurre golpear a su pareja. Y sin embargo, la violencia es algo que todavía está aceptada en nuestra sociedad hacia los niños. Hoy prácticamente no hay transporte público, pero si nos remontamos hace un mes, acá por la Puerta Ocep pasan muchísimos colectivos. Si en uno de esos colectivos una señora de 35 años toma de su brazo a una nena, que es su hija, de 3 años, le pega un cachetón, un coscorrón en la cabeza y la baja del colectivo, y esa nena llora, y esa señora se enoja, y la tironea y la baja, es probable que todos abramos un montón los ojos, lo abramos muy grande y nos parezca terrible lo que acaba de pasar, pero es muy poco probable que esa señora termine en una comisaría. Mientras que si en vez de ser una señora de 35 y una nena de 3, es un señor de 35 y una señora de 34, y son pareja, y ese señor la agarra de un brazo, la baja a la fuerza y le pega un coscorrón o un cachetón en la nuca, lo más probable es que ese señor termine en una comisaría con los dedos pintados. Y la única diferencia es que una señora tiene 35 o 34 y le acaba de pegar su pareja, y la otra es una nena de 3 años. Todo esto para decir que socialmente nos estamos cuestionando la violencia hacia las mujeres, y está muy bien que eso pase y no debería existir más, pero todavía estamos muy en vías de empezar a cuestionarnos la violencia hacia los niños. Y es algo que deberíamos pensar, me parece. Todo esto era para pensar cuál es la concepción que tenemos de niño y cuál es el trato que tenemos hacia la infancia. Entonces lo que los invito a pensar es desde qué lugar actuamos con los niños y desde qué idea tenemos de los niños y de la infancia. Otra concepción que tenemos de niño, otra idea que podemos empezar a pensar de los niños es, venimos hablando de todo lo que dije recién tiene que ver con pensar al niño como sujeto de respeto, sujeto de derecho. Ahora pensarlo como sujeta, activa. Todos tenemos esta idea de que los bebés sobre todo no hacen nada. No sé si se puede decir esto por Facebook o no, pero tenemos esta idea de que hay un dicho que dice que los niños comen, duermen y cagan y no hacen otra cosa. Eso implica eso, justamente eso, que un bebé no hace mucho más que eso en su vida. Y hoy ya hay un montón de investigaciones que nos van contando que un bebé hace muchísimas otras cosas aparte de esas 3. Y una de esas que es muy importante en los primeros momentos de cualquier niño, de cualquier niña, es que puede comunicarse, que puede interactuar. Un bebé o una bebé, a su modo muy particular, algo va entendiendo de lo que sucede. Y a su modo muy particular, algo va pudiendo decir de lo que le sucede. Entonces, si nosotros empezamos a entender que un bebé, por más pequeña que sea, tiene maneras de empezar a interactuar con los adultos, ya podemos empezar a comunicarnos y podamos empezar a tener verdaderas interacciones con el bebé y sobre todo con el cuerpo del bebé, que es desde donde le va a ser más simple empezar a hablarnos, a contarles qué es lo que le está pasando. Un bebé es muy claro a la hora de contarnos si le gusta o no le gusta lo que le está pasando. Un bebé que le gusta lo que pasa, cada niño va a tener reacciones o formas diferentes de ir contándonos, pero un bebé que está bien suele estar más relajado, suele tener su cara justamente esto más relajada, hasta alguna sonrisa, ¿sí? Sus manitos suelen estar un poco más distendidas, mientras que un bebé que no le está gustando lo que le está pasando o que está teniendo alguna necesidad no satisfecha, empieza a tener más tono, que quiere decir que se pone un poquito más durito todo su cuerpo, su cara también lo va reflejando, empieza a hacer más movimientos, más ruido y por último va a llorar, como todos lo sabemos. Pero va teniendo formas de ir contándonos lo que le va pasando. Y al mismo tiempo, de a poquito, va empezando a entender algo de lo que le vamos diciendo. ¿Va a entender las palabras? No, las palabras no las va a entender un bebé recién nacido o de unos meses, pero sí va a entender todo lo que hay alrededor de las palabras, como cuando yo estoy hablando en este momento. Hay un tono de voz, hay un gesto en mi cara y mis manos se están moviendo de una determinada manera.
No es lo mismo lo que estoy haciendo yo que un grito rotundo que de repente diga ¡no! Va a ser muy diferente. El bebé no va a entender el significado de las palabras, pero sí va a entender todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Entonces un bebé es activo y puede comunicarse. Otra cosa muy importante que hacen los bebés es aprenden mucho. Y hay muchísimas cosas que van a aprender a partir de nosotros, de los adultos. Un bebé no va a aprender nunca a hablar si no se encuentra con otro adulto, con otro humano. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con la parte social que si no hay un otro no las va a aprender. Yo lo que quiero, y está muy bien que se las enseñemos, yo lo que quiero rescatar es la parte donde el niño también, o la bebé, va aprendiendo sin que yo le tenga que estar enseñando todo el tiempo. Hay juegos que empiezan a aparecer en un niño, hay cosas que va descubriendo que van teniendo que ver con su propio cuerpo y con quién es él o ella, que no se las puedo enseñar. Lamentablemente, por este medio no podemos pasar videos de otros niños, pero hay un video muy bonito que vemos en el curso, donde vemos un bebé en una cuna que parecería que está solo, y algunos podrían decir solo y abandonado, y en realidad es un bebé de 4 meses que ha tenido un momento de mucha interacción y mucho placer con su adulto, o su madre, su padre, o su adulto referente, y de repente se encuentra solo pero tranquilo en la cuna. Y en un momento levanta la mano y se mira la mano. Y es tanta la emoción que le da que no puede controlar más su cuerpo y se le va. Y otra vez hace un esfuerzo y se mira la mano. Y se le ve en su rostro la emoción y la sorpresa que le causa eso, y la mano vuelve a bajar por todo este alborotamiento. Y repite esta acción 7, 8 veces en un minuto. Y después se da cuenta que hay otra mano, como diciendo, ¡wow! Son 2. Y de repente las junta y las puede agarrar las 2 juntas y se las lleva a la boca. Y uno puede, si observa finamente, puede observar la emoción y la alegría de un niño que está descubriendo sus manos. Y el descubrimiento de un sujeto, de su propio cuerpo, es un hito increíble en la historia de un niño, de un bebé. Si yo como adulto supongo, y acá me voy a ir al extremo para que quede claro, que solamente un niño puede aprender si yo se lo enseño y no va a aprender nada solo o sola, tranquilamente mientras ese niño está descubriendo sus manos, que es algo increíble dentro de su construcción, si yo supongo que no está aprendiendo nada y aparezco con un sonajero, por ejemplo, con algún juguete, estoy cortando ese momento. Estoy cortando ese momento donde un niño está descubriendo su cuerpo. Con esto no quiero decir que no haya que hablar con los chicos, que jugar, que interactuar, que reírnos, que todo lo que ustedes quieran. Pero también hay algunos momentos en donde un niño va a ir descubriéndose a sí mismo y va a ir descubriendo el mundo, y esa parte la podemos ir acompañando y la podemos ir mirando desde afuera y hasta a veces proponiendo algo, pero no dirigiendo. O por esos momentos tratar de no dirigir tanto, sino ver a qué va haciendo, a qué va jugando y cómo lo voy acompañando. Y si interrumpo, tengo que ir dejando para en otro momento volver a encontrarme. Otras cosas que podemos ir pensando respecto de esta concepción de sujeto. Surge un tema muy importante que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos que tiene un bebé, una bebé, no son los mismos tiempos que tenemos los adultos. Un bebé tiene tiempos mucho más lentos, mucho más tranquilos. Y salvo esta cuarentena, vivíamos en un mundo bastante agitado. Hoy nos han parado a todos de repente. Y creo que está bueno eso. Un bebé vivió en otros tiempos, en un tiempo más parecido al que estamos viviendo ahora, donde tenemos un tiempo largo para trabajar, para jugar con los chicos, para poder sentarnos a comer sin que nadie nos apure. A los chicos les viene muy bien la tranquilidad y muy bien un adulto que se pueda tomar sus tiempos. Y tal vez se podrán adaptar a un adulto que anda rápido, pero les va a costar mucho adaptarse
a una mamá o a un papá que andan apurados y rápidos todo el día y están haciendo y están manipulando todo el tiempo rápido. ¿Sí? Si los observamos, nos vamos a poder dar cuenta que los tiempos de ellos suelen ser más cortos, más lentos, que los gestos suelen ser más sutiles, que los encuentros son más profundos. Y recién yo hablaba de observar. Hoy yo voy a decir algunas cosas que tal vez les puedan llegar a ayudar, y supongo que si están embarazados ya apareció la vecina, la abuela, la tía, la mamá, el papá, el verdulero y mucha gente más diciéndoles todo lo que van a tener que hacer, o cuando sean padres, mucha gente les va a decir lo que tienen que hacer. No hay recetas para ser padres, nadie sabe cómo ser padre. Lo que hay, lo que podemos llegar a tener son ideas, y hoy lo que yo les quiero transmitir es una idea de niño, no una idea de lo que hay que hacer. Pero si hay algo que los va a ayudar un montón, os las va a ayudar un montón a ver qué de todas esas cosas que les han dicho su bebé necesita en cada momento, es observarla. Observen mucho, aprendan a observar los pequeños detalles, porque es así como una bebé va a ir contándoles qué le va pasando en cada momento y qué va necesitando en cada momento. Y lo más probable es que lo que ayer funcionó de manera maravillosa, hoy ya funcione de manera diferente, y mañana capaz que no funcione y va a funcionar otra cosa. ¿A qué me refiero con funcionar? A que nos podamos más o menos ir adaptando entre todos, entre mamá y bebé, papá y bebé. Entonces, observen, aprendan a conocerse, que no es muy diferente, también lo hablamos mucho con los papás, a cuando una pareja se conoce. Cuando una pareja se conoce por primera vez y sale a tomar algo, no conoce al otro, va viendo qué hace el otro. Y los papás solemos reírnos un rato pensando en que hay ciertos chistes que uno hace al principio de la pareja que sabe que no los tiene que hacer nunca más en la vida, porque si no la otra o el otro se va a enojar un montón. Y antes de hacer ese chiste uno no sabía eso, y pensaba que ese chiste podía ser graciosísimo, pero a través de la reacción del otro, de la otra, se dio cuenta que eso le molesta muchísimo. Mientras que también aprendió que hay pequeñas cositas que pueden hacerle muy bien. Y tal vez uno sea el único que conoce que eso en ese momento le hace muy bien a su pareja. ¿Y cómo lo aprendió? Por experiencia, por estar juntos, por mirarse, ¿sí? Por compartir, por interactuar. Algo similar, salvando las grandes distancias, va a pasar con un bebé. Lo van a empezar a conocer y él o ella les va a empezar a conocer a ustedes. Los primeros meses o los primeros tiempos se van a volver locos, no van a saber si tiene frío, si tiene hambre, si tiene el pañal sucio, y le van a hacer un montón de cosas y va a seguir llorando, y ustedes van a llorar con él o con ella a veces, pero de a poquito se van a ir conociendo. Y vuelvo al ejemplo de recién, que es como uno se va conociendo a una pareja, mirándose, observándose, de a poquito sabiendo cómo es en cada momento del día. Observen, entren en comunicación. Muchas veces cuando hablamos de esto, los papás los que nos dicen, bueno, entonces esto significa de repente que ahora no se puede hacer nada, que el bebé o la bebé es la dueña de la casa, el rey o la reina, y hay que orar alrededor. Lo que yo estoy diciendo acá de ninguna manera significa que no existen los límites. Todo lo contrario, los límites son absolutamente necesarios para la estructuración psíquica de cualquier sujeto, de cualquier bebé, de cualquier niño, de cualquier niña. Lo que podemos llegar a pensar es en el cómo. Y vuelvo a poner este ejemplo. No existen las parejas que no discutan, no existen las parejas que no se peleen, pero no todos por discutir y por pelear nos terminamos pegando. No todos por discutir nos terminamos gritando y, si se quiere, insultando, y si se quiere, hiriendo de una manera más simbólica. ¿Sí? Muchas veces ante las diferencias vamos encontrando formas más pacíficas de encontrar tal vez algún punto en común, tal vez alguna especie de equilibrio, alguna forma de resolver los conflictos.
Los que yo les quiero transmitir es, si pensamos en que los niños y las niñas son sujetos de derecho y son personas, si es importante el respeto y es importante su palabra, tal vez podamos empezar a pensar en algunas formas de poner límites sin que necesariamente haya violencia, que yo creo que las hay, y para esto tampoco hay recetas, simplemente hay maneras de ir construyendo con los otros, ¿sí? El segundo punto de esta charla tiene que ver, o de este pequeño video, tiene que ver con pensar cómo vamos dando algunos cuidados en los primeros momentos de la vida. Se pueden pensar como cuidados cotidianos respetuosos. O sea, todo esto que estamos pensando respecto de un bebé o una bebé que merece cierto respeto por ser persona, sumado a que podemos empezar a pensarlo como activo dentro de esta interacción con nosotros, llevarlo a algo concreto como son los cuidados. Hay algo que es irreproducible por este medio, que es una experiencia corporal que solemos hacer con los papás, en donde uno de los dos personas de la pareja se venda los ojos y se queda un ratito en silencio dentro de la sala mientras los otros salimos, y yo le reparto a cada papá, a cada mamá, una galletita y una servilleta, y los papás ingresan y a su pareja le dan una galleta. Pero ¿cómo se la dan? Y el que está dentro está con los ojos vendados. Le va contando, antes de darle la galleta, le dice que está ahí, que es su pareja y que no es otra persona, la que ha vuelto. Le cuenta que tiene una galleta y que tiene la posibilidad de comer o no comer. Y que la persona que está con los ojos vendados puede realmente elegir si va a querer comer o no va a querer comer. Y en el caso de que acceda a comer, puede elegir si quiere que el otro le dé la galleta, su pareja, o ella misma tomar la galleta y alimentarse, ¿sí? Y luego van pasando otras cosas. Pero básicamente la idea es empezar a sentir los adultos en nuestro cuerpo qué significa que alguien haga algo sobre nuestro cuerpo. ¿Qué significa no saber que nos van a hacer algo sobre el cuerpo? Y el temor que eso puede llegar a causar, porque muchos papás, como no les decimos lo que va a pasar a los que se quedan adentro con los ojos vendados, empiezan a estar como sumamente atentos, a escuchar cada ruidito, y todos lo que dicen es, porque quiero saber qué es lo que va a pasar. Necesito saber qué es lo que va a pasar. A los bebés les pasa lo mismo. Entonces, que de repente llegue su pareja y les cuente por qué han salido, que tiene una galleta y que les quiere dar de comer, hace que baje mucho esa ansiedad, esa inquietud. ¿Por qué? Porque a la persona que le van a hacer algo sobre el cuerpo, sabe qué es lo que le van a hacer. Y puede elegir si quiere que se lo hagan o no se lo hagan. Esto mismo no lo podemos llevar de forma directa a un bebé. Pero sí podemos encontrar maneras de empezar a pensar cómo podemos contarle a un bebé que lo vamos a alzar, que lo vamos a mover, que lo vamos a cambiar, que le queremos dar de comer, que le vamos a poner una inyección, que un doctor lo va a subir a una balanza, que un día, porque tuve una bronquiolitis o una enfermedad respiratoria, le tienen que, no sé, aspirar inclusive. O sea, estoy llegando a ejemplos que no son ya del cuidado, sino que son más desagradables aún. Pero ¿cómo hacemos para pensar que si es un sujeto y puede entender algo y va a entender algo de lo que le va a pasar en su cuerpo, de qué manera se lo podemos empezar a transmitir? Con la palabra, con gestos. ¿Quién se lo va a transmitir? ¿Con qué tono? ¿Sí? ¿Qué van a hacer nuestras manos en eso? Porque no solamente nuestros gestos, nuestra mirada y nuestra palabra transmiten, sino nuestras manos. Nuestras manos van a ser más lentas, van a ser más bruscas, van a ser intrusivas, van a ser suaves y van a sostener. Y cada bebé nos va a ir diciendo, mamá, papá, de esa manera me encanta que me cambies, me encanta que me bañes, me encanta que me des de comer. Porque cada vez que vos me haces eso con tus manos,
yo me relajo, yo sonrío, yo me dejo hacer. Yo te presto mi cuerpo para que vos hagas, y otro bebé que va a decir, de esa manera a mí no me gusta. Y uno tendrá que ir viendo cómo se va adaptando a lo que va diciendo el otro. Que vuelvo a hacer una analogía, es igual a una pareja. La otra nos va diciendo, de esa manera sí, de esa manera así, no, así sí me gusta y así no me gusta. ¿Sí? Entonces esto que venimos charlando de manera tan teórica, cuando yo cambio un bebé, cuando yo lo baño, cuando yo le voy a dar de comer, se puede llevar de forma muy concreta, o se puede pensar cómo es llevar a la práctica algo que lo voy a hacer todos los días y muchas veces por día. Y sobre todo sobre el cuerpo de los bebés. Winnicott, un psicoanalista y pediatra inglés, decía que era muy difícil separar entre las necesidades físicas de un bebé y las necesidades psíquicas, que se satisfacen al mismo tiempo, que cuando yo estoy satisfaciendo las necesidades físicas, también estoy satisfaciendo las psíquicas. Por eso es que de repente podemos pensar como la alimentación, el bañar a un bebé o el cambiarlo, como momentos importantes de satisfacción de estas necesidades. Otra cosa que es muy importante y lo solemos ver en los bebés, por ahí esto sí es un pequeño consejo más concreto, es cómo sostenemos a los bebés. Un bebé, una bebé apenas nace, prácticamente no puede sostener ninguna parte de su cuerpo en contra de la gravedad. Recién a los 3 meses lo primero que va a sostener es su cabecita si yo tomo el resto de su cuerpo. Y para un bebé la sensación de sentir el desequilibrio, de sentir que una parte del cuerpo se cae, suele ser bastante desagradable. Suele ser... es como si fuera en contra de esta construcción que va haciendo. Un bebé cuando nace no sabe que esta es su mano, que ese es su pie, que esta es su cabeza. De repente, de a poco, no de repente, va creando esa unidad, se va construyendo ese sujeto, ¿sí? Y estas pérdidas de equilibrio, si son muy drásticas, muy fuertes o sobre todo muy angustiantes para un niño, van un poquito en contra de esa construcción que se va realizando. ¿Porque una vez siente que se caiga, se pierde todo? No, de ninguna manera. Pero sí es importante pensar en que es bueno para un bebé que se sienta bien sostenido físicamente, que siente que hay un otro cuyos brazos y cuyo cuerpo lo está sosteniendo y no lo está poniendo en desequilibrio. Entonces, tener en cuenta cómo tomamos un bebé cuando lo levantamos, cuando lo dejamos, y sobre todo cómo vamos tomando su cabecita cuando lo tomamos o cuando lo dejamos en una superficie. A veces esto se hace muy difícil porque los coches o las cunas son lugares como muy profundos en donde uno tiene que meterse entero, y a veces uno lo que suele hacer es tomarlo desde las axilas y levantarlos. Y cuando uno hace eso, a veces la cabecita queda colgando. Entonces es bueno pensar que cada vez que voy a mover un bebé es importante que esté bien sostenida su cabeza y su tronco sobre todo. Y el último punto, tal vez que yo les quiero contar, tiene que ver con la motricidad, con el desarrollo autónomo, desarrollo motor, de un niño. Y esto que yo les voy a contar tiene que ver con una filosofía que muchas veces está bastante controvertida o discutida. En lo que yo les voy a contar ahora se llama desarrollo motor o desarrollo postural autónomo, que tiene que ver con una pedagogía que se llama pedagogía Pikler. Mucho de lo que yo les he venido contando tiene que ver con esa pedagogía. Esta parte del desarrollo motor es una pequeña partecita de esto. Esto que yo les voy a contar es lo mejor y lo que tienen que hacer todos. No, de ninguna manera. Hay muchos profesionales que tienen otra opinión.
Yo simplemente les voy a comentar que esto también existe y ustedes como papás lo podrán charlar con sus pediatras y ver qué es lo que van decidiendo que es lo mejor para sus hijos y sus hijas. Dentro de esta pedagogía, lo que descubrieron es que un niño, y acá quiero hacer una salvedad muy importante, un niño que está neurológicamente sano, un niño que no tiene ningún tipo de patología, ¿sí? Un niño sano, si tiene una relación lo suficientemente buena con un adulto que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, a partir de los 3 o 4 meses, si yo dispongo un espacio en el piso, ya sea con una manta, un piso de goma eva o algo relativamente confortable, pero que no sea demasiado blando que se hunda, se empieza a mover. Y se empieza a mover desde su propia iniciativa. Y se empieza a mover y de estar boca arriba se pone de costado, y se pone de costado y vuelve, se pone de costado y vuelve, y lo practica un montón de tiempo, semanas. Y después de eso se pone boca abajo. Y las primeras veces que llega boca abajo no sabe cómo volver boca arriba y nos pide ayuda a nosotros los adultos para que lo volvamos a poner boca arriba. Se queja básicamente. Pero después de un tiempo aprende a ponerse de vuelta boca arriba y lo practica mucho, y después de eso empieza a rolar. ¿Qué quiere decir rolar? Que se pone boca arriba, boca abajo y va llegando a diferentes lugares. Y después de repente se pone en 4 patas. Van pasando semanas y van pasando meses. Y se va poniendo en 4 patas y se sienta, y después de eso se arrodilla, y después de arrodillarse un rato largo empieza a gatear, y después se para. Cuando dije arrodillarse me refiero a ponerse en 4 patas. Y después se para y queda paradito, y después empieza a caminar de costado, agarrado por los muebles, y después camina, sin agarrarse de nada. Y lo que estas señoras descubrieron es, una vez más, un niño sin ningún tipo de patología y con una relación lo suficientemente buena con un adulto, lo puede hacer sin que yo se lo esté enseñando. Que esta es la parte más controvertida, que es sin que yo lo ponga boca abajo, sin que yo lo siente, sin que yo lo pare y sin que lo haga caminar. Y lo va aprendiendo. Y esta forma de empezar a moverse y de aprender al fin y al cabo a caminar, tiene algunas características muy particulares que son niños que se mueven mucho desde muy temprano. Tal vez en posiciones más bajas porque suelen tardar más tiempo, no siempre, pero a veces tardan más tiempo en conseguir diferentes hitos motores como sentarse, pararse o caminar, que los niños que yo los siento, los paro, los hago caminar. Pero se van moviendo mucho desde muy chiquititos, desde muy pequeñitos. Y rolan mucho, por ejemplo, antes de sentarse. Un niño de 7, 8 meses rola, se mueve, repta. Repta es como ir cuerpo a tierra, donde se ponen boca abajo y van avanzando con sus piernas y sus bracitos. Y exploran y juegan con un montón de juguetes y lo van haciendo antes de sentarse, y todo eso les va dando muchísimas herramientas a nivel motor para después llegar a sentarse solos y tener mucha disponibilidad al estar sentados, muchas habilidades al estar sentado. Entonces suele ser un desarrollo motor donde los chicos se mueven mucho, son bastante hábiles, se cuidan mucho, suelen ser chicos bastante cuidadosos. ¿Por qué? Porque para llegar a ponerse, por ejemplo, sentado, de a poquito desde el boca arriba, desde el boca abajo, fueron construyendo muy despacito. Y cuando en la mitad de ese camino sintieron que era demasiado, que se estaban por caer, volvieron a lo que ya conocían, o sea, volvieron al boca arriba o al boca abajo. Y al día siguiente prueban un poquito más, pero solamente hasta ahí, y después vuelven. Y así tardan semanas en llegar a sentarse. Entonces hace que sean chicos que aprendieron a cuidar mucho su cuerpo y aprendieron todo el camino intermedio para llegar a la postura siguiente. Entonces después saben cómo volver y no quedan, por así decirlo, atrapados en una postura, salvo esto que yo les contaba cuando llegan boca abajo. Entonces un bebé de repente está jugando, sentado, con un juguete que le gusta mucho y se le cae y se le va a 2 metros. Entonces un bebé que ha logrado
esto que yo les estoy contando, se pone boca abajo, se desplaza un poquito, lo busca, se vuelve a sentar y sigue jugando. Tal vez otro que no supo cómo llegó a sentarse, se le cae y no sabe cómo hacer para ponerse boca abajo de vuelta e ir a buscar ese objeto. Entonces, el primero, el que sabe cómo ponerse boca abajo y buscarlo, puede tener la posibilidad de ser un poco más autónomo, ¿sí? Porque sabe que tiene en sí las herramientas para ir resolviendo algunas cuestiones y no necesariamente tiene que demandar o pedir al otro, porque si no, no hay manera de que lo pueda resolver. Por otro lado, esto hace que sea mucho más patente para un adulto empezar a observar esto que yo les contaba más temprano, de que los chicos son activos. Cuando yo empiezo a ver cuando un niño se mueve y se mueve y se mueve y se da vuelta y repta por toda la casa y después se siente y gatea por toda la casa, uno dice, wow, realmente es activo. No es solamente profesional en un videíto hace un par de meses de OSEP que me dijo que se movían mucho. Se mueven mucho y suelen ser muy perseverantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son como muy testarudos, van y prueban y prueban y prueban y hacen. ¿Por qué? Porque así aprendieron a moverse, porque aprendieron que era una cosita y después la otra, y para lograr aquello que querían tenían que insistir, insistir, insistir desde su propia iniciativa, desde su propio deseo, si se quiere. Entonces, van aprendiendo a moverse de esa manera, pero también esto va quedando como registro y lo van aplicando a otras áreas de su vida, y uno ve que son chicos que caminan, corren, saltan, pero cuando están haciendo algo lo hacen con mucha perseverancia y con mucho ahínco, se podría decir. Son chicos que de repente no son fáciles después. o no quiere decir, esto no es 2 más 2, 4, todos los chicos van a ser así, pero es pensar un poco que suelen tener características similares. Suelen ser chicos que de repente se sientan a discutir con un adulto si no están de acuerdo con lo que el adulto les está planteando en ese momento. Les pongo un ejemplo muy simple para llevarlo a lo concreto. Una psicóloga amiga me cuenta que su hija iba a un jardín maternal donde seguían un poco esta forma de tratar a los chicos, de darle valor a su palabra. Lo que hace que los chicos tengan otro valor por su propia palabra. Y de repente tenía un sangrado de nariz y tienen que cauterizarlo. Cauterizarlo quiere decir que aparece un doctor y con un pequeño instrumento es como si quemara una venita dentro de la nariz para que no siguiera sangrando, ¿no? Entonces aparece un médico residente en un hospital y ese médico residente venía a cauterizar la nariz de una nena de 3 años. Entonces entró directamente a tocar, a meter el instrumento médico necesario dentro de la nariz de esa nena. Esa nena de 3 años empezó a hacer un lío tremendo, se empezó a gritar, a mover, a patalear. No pudo hacer nada el médico residente y muy enojado se fue de la habitación donde estaba esa nena con su mamá. En el momento en que ese señor sale o ese médico sale de la habitación, la nena se calma, mira a su mamá y le dice, ¿y qué se cree si ni siquiera me contó lo que me iba a hacer? Son chicos que tienen claro que su cuerpo es su cuerpo y que de alguna manera pueden decir algo sobre lo que el otro está haciendo en su cuerpo. Se mezcló un poco las dos cosas, la motricidad de la que venía hablando con el respeto, pero me parece que va todo de la mano, todo tiene que ver con todo. Lo último que les quiero cortar, muy cortito, tiene que ver con el juego. Yo les decía más temprano que este bebé que se estaba mirando sus manos y estaba descubriéndoselas. Los chicos van a jugar un montón de cosas. Y cuando son muy chiquititos, crean el juego, lo descubren, lo van transformando, lo van modificando, lo van cambiando. Permitan que esto suceda. Permitan que el juego sea libre, que sea creativo. Si quieren, súmense al juego de sus hijos. Propongan y vean qué va pasando. Pero es muy interesante poder observar hacia dónde va el juego de los niños cuando surge desde su propia iniciativa.
El juego les ayuda a pensar, que es lo que más conocemos, pero el juego es parte de uno de los procesos fundamentales para que un bebé o una bebé se construya como sujeto. Es fundamental. Y los chicos lo repiten muchísimo, sobre todo los juegos que son importantes para su desarrollo. Un juego que es crucial para el desarrollo de cualquier bebé es esto de jugar a aparecer y desaparecer. Uno les pone adelante, o ellos se ponen delante una mantita y se destapan. ¿Alguna vez han visto un bebé que se canse rápidamente de jugar a esto? No, lo juegan, lo repiten, lo repiten, lo repiten. No lo repiten por casualidad y no lo repiten solamente porque les causa mucho placer. Lo repiten también porque es crucial para el desarrollo de cualquier ser humano jugar a esto. Entonces, permitan también descubrir y sorprenderse por los juegos que tienen sus hijos y sumarse a esos juegos. También después habrá otro donde ustedes acompañen, propongan, digan, mira, ¿qué te parece por acá? ¿Sí? Ya estamos hablando de niños un poco más grandes, bebés y un poco más grandes también. Pero por ahí quiero poner el énfasis en pensar que el juego propuesto o desde la iniciativa de los propios niños también es muy importante. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Si bien no se pueden hacer preguntas de forma directa, sí ustedes pueden dejar sus comentarios, escribir en la parte de comentarios de Facebook y vamos a estar respondiendo en la medida de lo posible las dudas o inquietudes que tengan. Esto solamente son algunas ideas para pensar, para reflexionar, pero el día que vayan a ser papás, mamás, todo ese tipo de cosas las tienen que consultar e ir charlándolas e ir pensándolas con sus pediatras, que son, o con el profesional de la salud que acompaña el desarrollo y la construcción de sus hijos, sus hijas, porque es importante tomar las medidas específicas para cada niño en cada momento de su desarrollo. Y nadie va a saber más de eso que ustedes, que son sus papás, y los profesionales que los están acompañando. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, buenas tardes y hasta el próximo encuentro.